Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a una perla más de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a compartir acerca de cómo vencer los pensamientos de venganza. La base para poder vencer los pensamientos de venganza, en primer lugar, es entender qué son y lo segundo, cómo vencerlos. Para comenzar, todo pensamiento de venganza es generalmente el resultado de una fortaleza mental, es decir, de un pensamiento y de un patrón de conducta firmemente arraigado en nuestro corazón, del cual necesitamos salir. Y la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se oponen al conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, necesitamos destruir las fortalezas, los argumentos y las mentiras que los sustentan y, aparte de ello, llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso también la palabra en Efesios, en el capítulo 6, versículo del 10 al 12, cuando nos habla de la armadura de Dios, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecernos en el Señor es fortalecernos en la palabra, y fortalecernos en su fuerza es fortalecernos en el Espíritu que Él nos da. Y que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son los que activan esos pensamientos de venganza en nuestro corazón. De tal manera que el problema no comienza con, no se resuelve con el otro, no se resuelve con nada externo, sino se resuelve trabajando en lo que es nuestro corazón. Y la base de la armadura de Dios es la palabra y la fe. Pero para la palabra y la fe, para que la palabra y la fe sean efectivos en nosotros, lo primero que necesitamos es haberle entregado nuestra vida a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque separados de Dios nada podemos hacer. Usted y yo, lo primero que necesitamos es rendir nuestras vidas al Señor como Señor y Salvador, y con ello vamos a tener el entendimiento de la palabra y además el poder del Espíritu Santo que viene sobre nosotros para poder enfrentar todas esas fortalezas. Lo segundo es la armadura. Como hablamos de la armadura de Dios y de las armas espirituales, la principal arma espiritual que tenemos para vencer todo pensamiento de venganza es la palabra de Dios. Dice en primer lugar Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Aparte de ello, en cuanto a la armadura de Dios, además de las protecciones de la armadura tiene dos armas. Esas dos armas son el escudo de la fe, y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la segunda arma es la espada del Espíritu, que es también la palabra de Dios. La palabra es el fundamento de la vida del creyente, y debemos tener siempre presente algo muy importante, y por eso es necesario que leamos la palabra de Dios, porque traemos una forma de pensamiento que es contraria a la palabra, y eso nos impide avanzar en la vida y en el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y las tres cosas que necesitamos entender en cuanto a la palabra de Dios y tenerlas siempre claras es que usted y yo somos lo que la Biblia dice que somos. Usted y yo tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y usted y yo podemos lo que la Biblia dice que podemos. Y lo que la Biblia dice es la verdad, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En primer lugar, en cuanto a lo que la Biblia dice que somos, usted y yo, cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos adoptados hijos de Él, y por lo tanto, como hijos de Él, vamos a tener su protección, en primer lugar. En segundo lugar, la palabra de Dios dice
que el Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y es lo que tenemos en nuestro corazón para ayudarnos en todo sentido, ayudarnos en nuestra debilidad, es el Espíritu Santo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Y en tercer lugar, podemos lo que la Biblia dice que podemos, y en Filipenses capítulo 4, versículo 13, la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, de tal manera que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra y tenemos el poder de que todo lo puede. Entonces, vencer los pensamientos de venganza, si bien es una batalla que tenemos ganada de antemano, porque la palabra de Dios dice que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entendiendo qué es lo que tenemos para vencer los pensamientos o las fortalezas de venganza en nuestro corazón, debemos entender ahora qué es la venganza. La venganza es un derecho de Dios, no es un derecho nuestro. Dice la palabra en Romanos, Dios nos dice en la palabra en Romanos 12:9 que no nos venguemos a nosotros mismos, sino que dejemos lugar a su venganza. Y la venganza es de Él. Mía es la venganza, dice el Señor, no se venguen a ustedes mismos. En segundo lugar, la palabra en Deuteronomio 32:35 nos lo reitera, dice Dios, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y todo lo que está preparado se apresura. Notemos que aquí dice que la venganza y la retribución son del Señor. Y recordemos Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Eso quiere decir que la persona que nos pudo haber hecho mal, contra la cual quisiéramos vengarnos, esa persona cometió una falta que tiene una consecuencia delante de Dios, y Dios no va a olvidar esa falta ni la compensación o la retribución por esa falta. De tal manera que no hace falta que nosotros nos venguemos. Es Dios el que va a tomar cartas en el asunto, y Él va a responder por nosotros como nuestro Padre. En Hebreos capítulo 10, versículo 30, también la palabra de Dios dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. O sea, en más de 3 pasajes, leímos 3, pero más de 3 pasajes en la palabra, el Señor nos dice que de Él es la venganza. Entonces, ¿cuál es la solución para nosotros? En primer lugar, dejar el tema de la venganza para el Señor. Renunciar nosotros a la venganza, en primer lugar. En segundo lugar, para resolver el tema de los pensamientos de venganza, no solo necesitamos reconocer que es una usurpación del derecho de Dios, sí, y además es de un mandamiento, y por lo tanto es pecado, es algo que no le agrada a Dios, y además necesitamos recordar que la necesidad de perdonar, porque en el fondo de la venganza lo que existe es todavía dolor en nuestro corazón que necesita salir para que eliminemos el pensamiento de venganza. ¿Y cómo salir del pensamiento de la falta de perdón? Primero entender que el vencer los pensamientos de venganza van de la mano con el perdón. Segundo, el perdón es una necesidad de nosotros, no es una necesidad de aquel a quien necesitamos perdonar. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículos 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea que necesitamos perdonar a otros también para ser perdonados, porque la misma gracia que nos perdona a nosotros, perdona al otro. Si nosotros no aceptamos el perdonar a otros por la gracia, no podemos pedir que seamos nosotros perdonados por esa misma gracia, por un lado. Por el otro lado, la falta de perdón produce amargura en nuestro corazón, y la amargura tiene 2 efectos. En primer lugar,
el efecto de que nos impide alcanzar la gracia de Dios, y eso significa nos impide alcanzar las bendiciones de Dios. Y en segundo lugar, a través de esa amargura vamos a contaminar a otros, generalmente nuestras familias y los más cercanos los vamos a contaminar con esa falta de perdón y ese deseo de venganza, y entonces ellos tampoco van a poder alcanzar la gracia de Dios, de acuerdo a lo que nos dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice Dios: más bien, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que necesitamos perdonar y necesitamos también salir de esos pensamientos de venganza, y para ello tenemos a Dios. Separados de Dios nada podemos hacer, y Dios nos da la guía, la victoria y el poder para poder vencer tanto la falta de perdón como los deseos de venganza. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una bendecida mañana, y les recuerdo que a mediodía tenemos otra perla de la palabra para seguir edificándonos en nuestra fe. Muchísimas gracias por conectarse, bendiciones y un abrazo.